¿Qué tal? ¿Cómo está? Señora Carmena, buenas tardes. Muy Gracias por bien, acompañarnos en Malas estupendamente. Lenguas. Buenas tardes. Y dirigentes, incluso algún exdirigente que parece que se ha ido pero que está, que ya tuvo otra experiencia como la de Irak, porque José María Aznar es de los que considera que habría que estar con Estados Unidos, a pesar de que es vulnerar el derecho internacional. Porque José María Aznar dice cosas como esta, señora Carmena, vamos a Mira, verlo. vamos a ver. Esta situación histórica es apoyar a los aliados, apoyar a mi aliado principal. Hoy, la antigua alianza política entre los Estados Unidos y Europa es una alianza de seguridad. Claro, señora Carmena, usted que es jurista, habría que explicar que el derecho internacional no es que cada uno pueda hacer la guerra cuando le conviene, cuando le apetezca. Hombre, evidentemente el derecho internacional todos sabemos lo que es y yo creo que además es muy interesante recordar, ¿no? Lo que las guerras han destrozado a la humanidad, cómo las guerras han significado siempre retroceso, cómo las guerras han causado un dolor extraordinario. Y yo creo que eso nos tiene que valer para pensar que no es una alternativa a la guerra, que es necesario, por supuesto, la diplomacia, la cesión, el intercambio, el diálogo. Es que son los instrumentos que hoy día necesita el mundo. De verdad que es incomprensible pensar que podamos en algún momento entender que es un sistema razonable de hacer compatible los intereses de todos y cada uno de los distintos países, la guerra que es realmente algo tan doloroso y tan absolutamente negativo, ¿no? Yo simplemente me gustaría recordar ahora, por ejemplo, la guerra de Afganistán, ¿no? Es muy interesante, vosotros sabéis que esa guerra, el presidente de Estados Unidos en aquel momento lo planteó ante el Congreso de los Diputados y hubo una sola persona, una sola diputada que votó que no. Bueno, pues esa persona tenía razón, porque ¿para qué significó la invasión de Afganistán? ¿Para qué significó esa terrible guerra que llevó adelante Estados Unidos? Es que no nos valen esos ejemplos para darnos cuenta de que no a la guerra, no al utilizar el procedimiento de la guerra. Es algo que todos los ciudadanos, independientemente de una u otra visión política, independientemente de una, digamos, preferencia a un partido a otro, tendríamos que tener claro, de verdad, no a la guerra y sí a la necesidad de respetar el derecho internacional. Señora Carmena, hubo un tiempo en España en el que hubo una gran movilización en contra de la entrada en la guerra de Irak. ¿Vería sentido a que ahora hubiera una gran manifestación o grandes manifestaciones cívicas de la ciudadanía en la calle diciendo no a esta guerra? Pues mira, no sé, cada momento histórico tiene también unas formas diferentes de expresión, de rechazo, de protesta, ¿no? Y yo creo que ahora no debemos desaprovechar, y de ahí el que ya te digo, en esta reunión pues de amigas surgiera la necesidad de decir, vamos a intentar inundar el mundo simplemente de pequeñas voces, ¿no? Y de eso podéis ver que en la iniciativa que hemos presentado está en 6 o 7 idiomas diferentes la misma expresión de no a la guerra y sí al respeto al derecho internacional, ¿no? Yo creo que eso es lo importante. En su momento quizá las manifestaciones tuvieron una importancia o un espacio social más trascendente y ahora tenemos en nuestra mano la digitalización, tenemos la posibilidad de hablar y que se nos oiga, ¿no? Y yo creo que eso es maravilloso, pensar que cualquier ciudadano puede mandar su voz y que su voz resuene junto con otros millones y millones de voces. Y bueno, para eso lo hemos hecho. Y le quiero preguntar, como mujer, por la amplia experiencia que tiene usted también en la lucha de las mujeres, hoy curiosamente, convocatoria de elecciones en Andalucía y el presidente de Aragón en funciones para valorar a una de las candidatas, una mujer, quien sea, es María Jesús Montero, hacía esta comparación con el físico de María Jesús Montero y el de otra mujer, Pilar Alegría. De esta forma, quiero que lo oiga. Yo creo que Pilar Alegría, cuidado de estas cosas que se dicen ahora, ¿no? Yo creo que Pilar Alegría físicamente es, ¿cómo decirlo?, más atractiva que María Jesús Montero. O sea, yo creo que a María Jesús Montero se le va a poner mucho peor cara que a Pilar Alegría. Manuela Carmena, ¿qué le parece? Esas expresiones son muy mal, me parece una falta de respeto, me parece entrar en un estilo que yo odio, que es el de, hacer todo lo posible para
perjudicar a la persona que tiene una ideología diferente. Creo que es imprescindible y máxime cuando estamos hablando de las mujeres tener un cuidado exquisito en respetar todo lo que tiene que ver con la estética, puesto que nosotros sabemos que muchas veces se utiliza esos criterios estéticos para hacer todo lo posible para perjudicar, para no sé, agredir a un adversario político. Lamento muchísimo, no había oído esas expresiones, pero si son así como me las habéis puesto, pues lo lamento muchísimo y me parece que jamás se debieron haber hecho. Muy preocupada por esta guerra. Incluso vale recoger firmas para que se detenga esta guerra de un mundo liderado por un tal Donald Trump que tiene ahora mismo a la población en un brete. Vaya tiempos, señora Carmena. Sí, mira, no sé, a mí me gustaría contaros que esto empezó un poco la semana pasada. Yo estaba reunida con unas antiguas amigas de la época de la judicatura, ¿no? Y nos planteábamos como la necesidad de que cada uno de los ciudadanos que vivimos con verdadera preocupación, tristeza, el que haya una guerra, y sabemos que la mayor parte de gente está en contra de la guerra. ¿Cómo no? Es que la guerra es algo tan desastroso que, no sé, surgió el decir, venga, vamos a hacer algo, y allí pues empezamos a formular algo muy respetuoso, que sería efectivamente pues una carta al presidente Trump, en el que simplemente lo que nos parecería muy importante es intentar invitar a muchísimos otros ciudadanos a decirle al presidente Trump que pare la guerra, que no haga la guerra y que respete el derecho internacional, ¿no? Yo creo que es muy importante como ciudadanos el que cada uno de nosotros asumamos la responsabilidad que tenemos de no callar y de hacer lo posible para ser oídos. Manuela Carmena, ¿cómo vive? Porque ella tiene una amplia experiencia en la vida, en la política, pero ¿cómo vive un mundo en el que el presidente de la primera potencia mundial es un Donald Trump que se mueve por caprichos? Hoy dice estoy negociando, mañana amenaza con que quiere Groenlandia, otro día Cuba, otro día con que levanta las bases en España. ¿Cómo vive esto? Porque claro, es un peligro. Hombre, pues con una sorpresa, con una indignación, pero yo lo que quisiera es que por encima de todo, lo que a mí me parece importante es que ante la guerra seamos capaces todos y cada uno de los ciudadanos de decir que no es el sistema, que es tremendo pensar lo que significa una guerra, la cantidad de personas que mueren, niños, adultos, militares, el odio que se crea, ¿no? Yo estos días leía un libro maravilloso que es poco conocido, que es un ensayo de derechos de gentes que hace Concepción Arenal, que fue, yo creo, que aquellas mujeres que ya en el siglo XIX, en el 1860, hablaba de la ilicitud de las guerras, ¿no? De la necesidad de buscar alternativas que no sean las guerras, ¿no? Y por eso yo creo que es necesario que nos acostumbremos a decirlo y a no callar. El otro día me decía un amigo, ¿y eso va a servir? No sé si va a servir, pero tiene que servir para cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros digamos, bueno, vamos a que nuestra voz llegue. Imaginaros lo que sería que hubiera billones de ciudadanos del mundo diciendo no, señor Trump, no a la guerra. Que lo del gobierno y la guerra que hace flaquear la imagen de España y que también lo que hay es... habría que ir booming, como dice Ayuso, habría que ir booming. Mira, escucha a ver. Booming. Como se diría en inglés, la Comunidad de Madrid está booming y ahí es cuando nace el PSOE State of Mind y eso es un business que les va de fábula. ¡Viva España! Bueno, y así se escribe un tiempo en el cual Ernesto Ekaizer, el planteamiento de cara a un momento en el cual se va a debatir en las políticas del escudo social, el Partido Popular por ahora no suelta, no parece que vaya a apoyarlas, ya veremos, pero la estrategia del Partido Popular es decir que el gobierno tendrá que apechugar porque ha decidido aminorar la política exterior de España por apoyar esta guerra, que no tiene final que se vea a la vista, Ernesto. No tiene final. Acabo de escuchar en Estados Unidos, están preparando ya una parte de la 82 brigada aerotransportada, 3.000 soldados para trasladar al Golfo Pérsico. Creo que lo que ha pasado el domingo es una operación de mentiras. Trump no ha negociado con nadie de Irán.
lo que ha tenido y se ha aclarado en las últimas horas es simplemente un contacto con ministros de Asuntos Exteriores que se reunieron en Riad, en la capital de Arabia Saudí, y estos le dijeron que había que buscar una salida diplomática. Lo que hizo fue echarse atrás en relación al ultimátum, al apocalipsis que prometía, entre otras cosas, porque no se puede hacer ese apocalipsis en 48 horas, como él decía. Por lo tanto, mintió, como es habitual, y no es la última, y por tanto transformó el ultimátum en una tregua de 5 días, en realidad para preparar mejor la ofensiva que había anunciado. Lo que tenemos aquí es una bancarrota total porque él intenta una salida, no sabe en qué dirección ir, pero todos los que le acompañan, lo que yo llamo la coalición de los voluntarios, los Feijóo, los Ayuso, los Abascal, los que le acompañan en España, van a ir detrás junto con él a la bancarrota. La guerra esta no es ganable. Uno habla de lo que quiere Netanyahu, habla de lo que quiere Trump. De lo que hay que hablar también es de lo que quiere Irán. Irán está bombardeando con misiles Israel. La capacidad de Israel de detener esos misiles se ha deteriorado. Hoy a la mañana ha habido una caída de misiles en Dimona, en el sur, que es la zona donde está el reactor nuclear y donde se supone que está el arsenal de 90 armas nucleares de Israel. Estados Unidos e Israel han seguido atacando a Irán. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es una guerra que se consolida, es una guerra que va a continuar en las condiciones actuales por la sencilla razón de que Trump no encuentra la salida respecto de sus bravuconadas. Por tanto, todos aquellos que le acompañan, esa coalición de voluntarios, veremos a ver qué dice Felipe González, que anuncia, está callado, no ha dicho una sola palabra, nuestro gran estadista, sobre Irán. Fijaos, ¿no? Una persona de la talla de Felipe González que no es capaz de pronunciar hasta ahora, desde que empezó la guerra, una palabra, se va a reunir el jueves en un debate, en un foro con Moreno Bonilla, es decir, en campaña a favor de Moreno Bonilla, para debatir no sobre Irán, sino sobre la duquesa de Alba, que es el centenario del nacimiento. ¡Qué vergüenza de personaje, Jesús! ¡Qué vergüenza de personaje! Haciendo campaña con Moreno Bonilla. Ernesto, te pido, será antes de las elecciones, pero hay una convocatoria en Sevilla. Felipe González con Moreno Bonilla. Y ya tenemos lanzada ahora mismo una cita electoral. Ana Ibarzábal, cuéntanos. Eso es, Felipe González y Moreno Bonilla juntos van a compartir escenario este jueves 26 de marzo en el Teatro Cajasol de Sevilla. Un evento moderado por la periodista Susana Griso y que llevará por título Una duquesa política. Estará dedicado a conmemorar el centenario del nacimiento de la duquesa de Alba. Es un acto conmemorativo, pero que se produce en pleno contexto preelectoral en Andalucía. Javier Aroca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Javier. Un retorno que se escucha bien y me quedo yo. Sí, se lo escuchará, espero. Javier, ¿cómo buenas estás? Tardes. Buenas tardes, Javier. Ya ves, lo primero, esa comparación del físico de Pilar Alegría con María Jesús Montero que hacía Jorge Azcón, presidente en funciones de Aragón. ¿Qué te parece? Decía Villarroya, este es el nivel. Bueno, decía Gloria que se le había parado el reloj. Yo creo que no, que a esta derecha no se le para el reloj nunca. O sea, siempre lo tienen en marcha. El tic-toc del reloj de la derecha es ese. El tic-tac de una derecha que no entiende el respeto, ni entiende la educación, ni entiende tampoco el valor de la mujer. Al final, este señor que se ha pronunciado en estos términos pertenece también a esa construcción, digamos, mediática de los moderados del Partido Popular. Este es un moderado como Moreno Bonilla, son dos suabones, pero evidentemente nada más que le rasca un poco, pues se le ve el cartón. Y el cartón es de una gente que tiene una mentalidad machista y una mentalidad, desde luego, muy poco educada, porque independientemente del machismo, lo que demuestra también es que son personas muy poco educadas, políticamente y no solamente políticamente, sino para convivir en una sociedad que cada día debe de ser más igualitaria y más respetuosa entre nosotros, ¿no?
Quiero preguntar a Joan Guirado y quiero preguntar a Javier Aroca, esa cita que hay ahora mismo, Moreno Bonilla, Felipe González, las elecciones están lanzadas, es una cita en Sevilla, un acto además en conmemoración de la duquesa de Alba. Va a estar pues Felipe González, Moreno Bonilla, Susana Griso, así se anuncia, lo leía en el plural. Esta cita, Javier Aroca, ¿crees que Felipe González debiera suspenderla puesto que hay una convocatoria electoral ya o al menos estaría en elecciones? ¿Qué te parece? O igual está Felipe González más cómodo con Moreno Bonilla que con otro candidato, no lo sé. Aroca. Felipe González hace mucho tiempo que tiene prevista este encuentro e independientemente de la coincidencia electoral, yo creo que hay varias cosas que se pueden decir del talante de este Felipe. Primero, ¿qué pinta Felipe debatiendo sobre la duquesa de Alba, una de las terratenientes más importantes y más dañina para la historia de Andalucía, cuya familia, por ejemplo, tiene ahora implicaciones, veremos a ver en qué acaba, por ejemplo, en el robo del agua del acuífero de Doñana. Pero no solamente eso, esta señora ya despertó la oposición de la izquierda andaluza cuando le concedieron la medalla de Andalucía precisamente por el Partido Socialista en el gobierno. Pero además es que hay más cosas, ¿no? Felipe lleva callado, en mi opinión, dolosamente sobre el papel de su partido y de su presidente del gobierno con respecto a la guerra de Irán. Lleva callado. Es como los toreros viejos, que solamente quiere torear cuando ellos pueden elegir el toro. Bueno, ha elegido el toro de Cayetana de Alba, de la duquesa de Alba, perdón, junto con Moreno Bonilla. Por lo visto esa tienta le viene bien, o sea, le viene bien esa fiesta, pero no le viene bien lanzarse al ruedo, por ejemplo, defendiendo la posición de su secretario general y su presidente con respecto a la guerra de Irán. Bueno, yo creo que independientemente de otras consideraciones, Felipe González está cobardeando peligrosamente y está arruinando el final de su vida. Yo no le voy a dejar de reconocer los méritos que tuvo en su momento, pero evidentemente en este momento finisecular de su trayectoria política está dejando muchísimo que desear y está dejando muy mal al Partido Socialista, porque independientemente de que haya muchos socialistas que lo rechacen, no deja de ser un miembro muy destacado de su partido. ¿Qué pensará la gente? Pues mucha gente pensará, bueno, los socialistas cuando se hacen mayores acaban como Felipe González, un auténtico desastre de reputación, un auténtico desastre de saber estar, por decirlo de una manera más suave, ¿no? Joan Guirado, convocatoria electoral, otra cita, 17 de mayo, Andalucía. Hemos visto lo de Azcón, hablando del físico de la candidata del PSOE, comparado con Pilar Alegría. Tenemos esa cita, Felipe González con Moreno Bonilla. ¿Crees que debiera cancelarla Felipe González o, puesto que no hay todavía campaña? ¿Tú qué opinas? Creo que a él le da igual, porque a él ya hemos visto cómo le da igual decir lo que quiera. No es una cita cómoda para el Partido Socialista, porque seguramente nos dejará algún titular que no haga ningún favor a la candidatura de María Jesús Montero. Hace unas semanas que Felipe González dijo aquello de que a este PSOE de Pedro Sánchez, con Pedro Sánchez a la cabeza, se le hacía difícil votar. Entonces, espero que en este acto no nos dé algún otro titular como que en Andalucía votar lo que representa el sanchismo se hace difícil. Espero que no le haga ese flaco favor a la candidata. En todo caso, creo que es desde el acto de los 40 años de su victoria electoral, que se le celebró en el Fibes de Sevilla con Pedro Sánchez, que Felipe González no ha protagonizado ningún acto en el marco del partido en Andalucía. Javier, te quiero preguntar, porque al anunciar la campaña electoral en Andalucía, Juanma Moreno recordó asuntos pues delicados, complicados de las últimas fechas y por lo que sea no nombró la crisis de los cribados de cáncer de las mujeres. Se acordó del accidente de tren de Adamuz, se acordó de las borrascas. Ocurría esto, vamos a oírlo y me dices por qué se pudo olvidar de los cribados. Situaciones muy desgraciadas como la de Adamuz o la del tren de borrasca de este invierno han sacado lo mejor de nosotros mismos. Bueno, situaciones desgraciadas, Adamuz o el tren de borrascas. No nombró el caso de los cribados de cáncer. ¿Por qué puede ser? Bueno, lo ha dicho muy bien. O sea, él alude a dos circunstancias que no dependen de él, sino han sido, en un caso, un accidente desgraciado
y en otro caso un avatar climático, de los que ha sacado partido, porque se ha hecho la Dolorosa, que es una figura que es muy común en Andalucía, sobre todo en estos tiempos de Cuaresma y después de Pasión, ¿no? La Dolorosa, se ha hecho la Dolorosa. Pero luego han hablado de lo que él tiene responsabilidad y que no depende ni de un accidente ni de un evento climático, como por ejemplo la sanidad en Andalucía, el caso de los cribados. Claro, lo de los cribados es muy estelar y es muy espectacular por el daño que produce y por la irritación, pero es solamente el pico del iceberg de algo peor, que es la privatización salvaje de la sanidad pública en Andalucía. De eso no quiere responder, pero sí te voy a decir otra cosa. Otra de las cosas que está diciendo el actual presidente de la Junta de Andalucía es que no quiere lío. Se refiere al lío con Vox. Es decir, que lo que está diciendo es que lo que está haciendo su partido en Aragón, en Castilla y León y en Extremadura es un auténtico lío. Es decir, el lío de estar asociado a la extrema derecha. En estas dos cosas, con la asociación del Partido Popular con la extrema derecha, con la que comulga y con la que le une fraternalmente muchas cosas, como dijo Esther Muñoz, que dijo que eran hermanos, y con la privatización de la sanidad y otras privatizaciones, porque tiene un programa ultraliberal, a pesar de que se presente como un suabón, lo va a tener muy difícil. Yo no creo, como alguna gente piensa, que esto va a ser un paseo triunfal. Podría serlo, pero creo que le va a costar muchos sudores explicarle a la gente por qué durante todo este tiempo ha dedicado esta bonanza de la mayoría absoluta para desmontar la sanidad pública, la educación pública, los servicios públicos. Es decir, para desmontar lo poco que habíamos construido, que no es que hubiéramos construido mucho en Andalucía, que tampoco saque pecho el Partido Socialista, pero es verdad que este hombre suave, a lo suave, ha venido a destruirlo todo. Bueno, yo confío mucho en los andaluces, pero sobre todo confío mucho en las andaluzas. Creo que la clave de estas elecciones la van a tener las mujeres de Andalucía. Y antes hablabais de María Jesús Montero y de los insultos de este señor aragonés. Tened en cuenta una cosa. De todos los candidatos, la única mujer es María Jesús Montero. Yo creo que eso va a ser un valor, sobre todo si el Partido Popular sigue mostrándose como verdaderamente es, como un partido machista que desprecia a las mujeres. Y si encima esas mujeres son andaluzas y tienen un habla que no les gusta, pues todavía más, como iremos viendo conforme se vaya desarrollando esta campaña. Javier Aroca, gracias por acompañarnos en Malas Lenguas y buenas tardes. Gracias. Gracias a ti, buenas tardes a toda la gente que se sienta en torno a ti. Y las que nos están viendo también. Gracias.